Soy Henry Monroy y hoy vamos a aclarar un poco los conceptos de dolor y sufrimiento. Todos quisiéramos vivir en mundos donde no haya tanta maldad, tanta injusticia, desigualdades y sobre todo tanto sufrimiento. Y ojalá que más bien hubiera mucha más paz y mucha más felicidad. Pero todo eso nos lo han prometido. Este mensaje que proviene de Maestros de Luz nos ha dicho que ya hay los mundos superiores, mucho más maravillosos, con paraísos que ni nos imaginamos lo fantásticos que son. Y allí estaremos viviendo en armonía y mucha felicidad cuando pasemos el primer curso. Como maestros a todas las almas que están en este primer aprendizaje en la Tierra y en los mundos semejantes a la Tierra. Pero podríamos preguntarnos, ¿y por qué no nos envían directamente a ese mundo donde ya hay paz, donde hay mucha felicidad? Pues definitivamente no, por la sencilla razón de que iríamos con todos nuestros egos y toda nuestra problemática, y los egos nos dirían que necesitamos conseguir más para estar sencillamente por encima de los demás. Y de esa forma acabaríamos dañando todo ese mundo como estamos dañando el nuestro hoy en día. Como la que tenemos de la felicidad al otro, al prójimo, a nuestro hermano, porque todos somos hijos de un mismo padre. Por eso necesitamos pasar ese primer curso donde aprenderíamos a convivir en paz precisamente y aprenderíamos a ponerle atención al otro, a esa persona necesitada que está allí para que nosotros mostremos nuestra actitud ante esas situaciones y aprendamos. En la medida en que nos ocupemos y comprendamos esas personas que están allí, acuérdense que vienen por primera vez, llegan almas a iniciar este aprendizaje. Luego son almas que no saben muchas cosas y pueden hacer muchas cosas, digamos, mal hechas a raíz, digamos, a nivel de las normas de convivencia en los seres humanos, como atentar contra la vida de las personas o quitar, robar los bienes, etcétera. Entonces, eso necesitamos comprender esas personas y apoyarlas y guiarlas, pero con la certeza de que en esa actitud los que más vamos a recibir somos nosotros, porque nos vamos a transformar y así vamos a aprender más rápidamente a estar listos para pasar a ese siguiente nivel. Bien, entonces con esa claridad vamos a hablar de esas dos emociones que siempre están presentes en la vida humana, el dolor y el sufrimiento. En el camino para lograr el aprendizaje sobre el amor y todas sus lecciones, que son 7 lecciones, y sus cualidades de cada una, la herramienta del dolor es como una guía que nos indica cuándo nos estamos saliendo del camino, digamos, más perfecto para aprender lo que necesitamos aprender. Entonces, en la medida en que más nos separamos del camino, el retornar al camino inicial va a ser con mucho más dolor. Y el recordar esa experiencia pues nos va a enseñar de que por allí no es la situación, que tenemos que hacer una corrección en nuestro camino, cambiar de camino, pero de todas formas eso nos va a servir porque nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Reconocernos como que somos luz. Y para reconocernos que somos luz, pues Dios Padre sabe que nos tenemos que equivocar para aprender a reconocer también la oscuridad y saber que eso no nos lleva sino a más dolor. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estamos aprendiendo a montar en bicicleta en el campo, hay bosques, hay prados bonitos, una carretera maravillosa, es recta, cogemos confianza y vamos bien, estamos aprendiendo y creemos que pues todo va muy bien, pero resulta que más adelante hay una curva. Y seguramente si vamos a mucha velocidad no sabemos que en la curva no se puede ir a tanta velocidad. ¿Y qué va a suceder? Pues que nos vamos a salir del camino y vamos a caernos y seguramente vamos a quedar con algunas heridas. Y posteriormente entonces vendrá todo un periodo de recuperación, de sanarnos de esas heridas, etcétera. Eso quiere decir que, digamos, esa experiencia nos dejó una cierta cantidad de dolor. En la medida en que el dolor sea muy leve, pues seguramente no lo vamos a recordar tanto como si el dolor pues fue algo más grave, nos quebramos una pierna, estuvimos 3 meses para recuperarnos, etcétera. Entonces seguramente aprenderemos de que hay que tener cuidado en las curvas con la velocidad. Entonces, eso, el dolor nos permite aprender y fijarnos esos aprendizajes para poder cada vez estar más enfocados en el camino que vamos.
y estar más atentos a que, caramba, esto como que no me gusta, me causa una mala sensación. eh, Emocionalmente las emociones nos indican también ese camino, lo vamos a ver luego, y no nos vamos a sentir bien. Entonces hay que ponerle atención a todo lo que nos dice que el camino no es por allí, porque después va a venir la consecuencia del dolor. Con respecto al sufrimiento, pues no pasa lo mismo, porque además del hecho de tener la caída, etcétera, o lo que nos suceda, vamos a tener algo que es lo que nosotros pensamos acerca de lo que nos pasa. Porque si eso que nos está pasando nos pasa una y dos y tres veces y cada vez como que es más complicado, más dolor, entonces decimos ya como, caramba, es que me siento como víctima, ¿cierto? Estoy sufriendo porque ¿por qué me pasa a mí esto siempre? Ejemplo, vamos a poner el caso de la mujer que consigue parejas que la maltratan. Ella, supongamos que es bonita, no le es tan difícil conseguir una pareja, pero resulta que las parejas o no se quedan, ven algo en ella y como que apenas les gusta solamente la aventura y se fueron. Y el que se quedó de pronto, más tarde va a empezar a mostrar esa tendencia de lastimarla, de tratarla mal. Ella decide irse o lo más probable es que la echen y el otro se consiga otra persona y entonces ella después de sufrir se consigue otra pareja. Y resulta que le pasa exactamente la misma cosa de pronto un poco más grave. Y así van dos, tres y cuatro cosas, cuatro situaciones de estas, y la persona se pregunta, ¿por qué a mí me pasa esto? Entonces, sencillamente, la persona no está viendo algo, y es que la vida siempre nos está hablando, nos está queriendo decir cosas respecto a lo que nos está pasando. Y esa situación, con ese dolor y con ese sufrimiento ya, está diciéndonos que algo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien. Y lo que tiene que aprender esta persona allí es que básicamente es sobre su autoestima, sobre su amor propio. Entonces ella está enfocada en el amor que no le dan, pero lo que debiera enfocarse es en el amor que ella misma no se da. Y eso nadie lo puede llenar por ella. Ese es un vacío que solamente la persona puede llenarlo, porque es su propio amor. Y la persona que no se ama a sí mismo no debería empezar a buscar otras personas porque seguramente le va a pasar algo así. Entonces, hay una diferencia clara, digamos, entre lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento. Un indicativo de lo que no está bien cuando nos estamos separando del camino. Y que si nos sucede mucho y nos empezamos a decir cosas que nos hacen sentir víctimas, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que nos llega el sufrimiento. Y ese sufrimiento, pues ya es una cosa más, una decisión, una elección que hace nuestra mente al calificarnos y al juzgarnos nosotros mismos. Por eso Buda decía, muchos siglos antes de la venida de Cristo, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable porque, como veíamos, va ligado al aprendizaje, al cómo aprendemos de las experiencias. Y a más desviación del camino, pues seguramente tendremos más dolor y vamos a aprenderlo. Hasta que vamos aprendiendo a manejar esas guías, esa información que nos da la vida. Pero el sufrimiento es opcional porque ya es una elección que hacemos de la mente y que nos decimos nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya entramos en una calificación de que nos damos de víctima y allí la situación pues es más difícil. Recuerden que siempre Dios, de todas maneras, cuando nos equivocamos de camino, siempre Él va a estar al final de todos los caminos que elijamos. Recuerden el texto que les envié, revísenlo siempre, es muy aleccionador sobre esas situaciones. Y nos dice ese texto que Dios estará allí precisamente no para juzgarnos, sino para en amor, ayudarnos a rectificar los errores, a darnos nuevas oportunidades, todas las que necesitemos, y no a juzgarnos, sino que tendremos las consecuencias del dolor por el desvío que tuvimos, pero que será para aprender y debemos salir fortalecidos de esas situaciones. Pero sacamos una conclusión de allí, que luego de cada uno de nosotros, de ti, depende que el camino sea con menos o con más dolor, o más difícil y más feliz. ¿Y feliz por qué? Porque pues no solamente hay consecuencias negativas de acuerdo a nuestra actuación, sino que también hay consecuencias positivas. Ejemplo, cuando
de nuestra abundancia acostumbramos a compartir con los que menos tienen y en mucho amor hacemos ese compartir. Entonces, los maestros siempre nos han dicho, la vida te va a devolver 70 veces 7. Es como una forma de decir que te va a devolver mucho más de lo que tú das. Veíamos el otro día lo del el texto de la Madre Teresa de Calcuta. Decía algo semejante. Todo lo que das es vuestra verdadera riqueza. Y las monedas que entregas mágicamente se van a multiplicar. Entonces, querría eso decir que no hay mejor negocio que ser bueno. Porque ser bueno tiene muchos beneficios, muchos dividendos. Entonces, como decía Facundo Cabral, hay que ser bueno aunque sea por negocio. Buenas noches.